Aspiración a presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias. Honorables senadoras y senadores, con su venia, esta es una gran distinción, en lo particular, estar aquí frente a ustedes, dándoles la cara de frente. Y sin lugar a dudas, estos son los 5 minutos más importantes de mi vida. Por lo tanto, yo quiero dedicarle primordialmente esta participación a las víctimas del delito, a la rampante impunidad que ha reinado en nuestro país durante décadas, pero sobre todo dedico también esta intervención a nuestros hermanos caídos, dedico esta intervención a nuestros desaparecidos y desplazados, dedico esta intervención a nuestros hermanos caídos de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales de este país. Respetable sínodo de senadoras y senadores, he cumplido en tiempo y en forma con la convocatoria, con mi plan de trabajo, con mi currículum, y en donde se podrán percatar de nuestra trayectoria, experiencia, grados académicos. Pero yo quiero hacer una pregunta: ¿de qué sirven si no somos realmente humanos y no tratamos con dignidad y humildad a la gente? Amigas y amigos, medios de comunicación, miembros de las organizaciones de la sociedad civil, quiero comprometerme ante ustedes a democratizar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dándoles voz y voto a cada uno de ustedes, pero sobre todo al pueblo de México y a quienes viven y transitan en este país. Necesitamos a un presidente no solamente con experiencia, sino también con vocación y convicción, que sea sensible ante el dolor, pero sobre todo con un gran dinamismo. Necesitamos a un presidente de la CNDH que salga de su oficina y que esté cercano a la gente. En el año 2010 me convertí en el ombudsman más joven del país, por unanimidad, y también fue ratificado por un segundo periodo más, también por unanimidad. Fue un gran honor presidir la CDH en Sonora, pues durante nuestra gestión la colocamos en primer lugar a nivel nacional en cobertura, efectividad en las recomendaciones y en implementación de programas sociales. Esto según estudio realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el año 2015. Quiero expresarles que antes de ello me dediqué a la academia y al litigio, y actualmente soy coordinador de la oficina foránea en Sonora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Como pueden observar, amigas y amigos, su servidor jamás ha estado vinculado al poder. Nunca he trabajado en gobiernos públicos, en gobiernos estatales, municipales o federales. Por tanto, les solicito muy respetuosamente tomen en cuenta y en consideración esta candidatura. Por la premura del tiempo, en términos muy generales, me comprometo a seguir luchando por nuestros hermanos migrantes, por la igualdad, pero sobre todo por la inclusión, por los adultos mayores, por las mujeres y el feminicidio, por nuestras niñas, niños y adolescentes, por la trata de personas, por las personas con discapacidad, por las víctimas del delito y la reparación del daño integral, por nuestras comunidades indígenas, por las personas en reclusión, por nuestros periodistas, por los más necesitados. Lo anterior siempre en apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su reglamento, a los tratados internacionales, a la Convención Americana de los Derechos Humanos. Seré un ombudsman austero, cercano a la gente, y estaré disponible siempre, las 24 horas del día y los 365 días del año, pues haré público mi número telefónico. Seré un presidente diligente y en donde las recomendaciones no tardarán más de 9 meses en concluirse. Me comprometo a realizar audiencias públicas diariamente, acompañado de los visitadores y el director de quejas. A través de convenios ante la Secretaría de Relaciones Exteriores habrá un representante
de la CNDH en las embajadas de México, en los Estados Unidos. Habrá delegaciones en cada entidad federativa de la CNDH. Optimizaremos recursos y acabaremos con los gastos innecesarios. En suma, seré cercano al pueblo y le daremos voz a quienes no la tienen. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer nuevamente el ejercicio de ayer con las preguntas enviadas por las ONGs. La pregunta es, ¿cómo concibe usted al principio pro persona y cuál ha sido su utilidad en México? El caso, doctor, es, la CNDH ha presentado 399 casos y 402 víctimas de hostigamiento y acoso sexual en instituciones públicas federales y tan solo el 1% de agresores han sido sancionados laboralmente. Desde el ámbito de su competencia, ¿qué acciones implementaría para lograr que las autoridades acepten las recomendaciones y cese la violación de derechos humanos? ¿Cuánto? Adelante, gracias. Una de las reformas más importantes de todos los tiempos en materia de derechos humanos de mayor calado se llevó a cabo en el año 2011. Se reformaron más de 10 artículos constitucionales y en dicha reforma, se estableció, entre otros, el principio pro persona, en donde se le debe de dar mayor importancia a la dignidad del ser, a la persona misma, pero sobre todo protegerla en sus derechos más amplios. Sobre todo debe de ser un catálogo fundamental en donde la persona en sí, a partir de este principio, pueda ser sujeta, desde luego, a la protección no solamente de nuestra Constitución, sino también de los tratados internacionales. En cuanto a continúo. En cuanto al segundo cuestionamiento, en definitiva, ahorita hace unos momentos yo hablaba de que tenemos que darle celeridad. Yo me comprometo ante ustedes para que los expedientes no tarden más de 9 meses en concluirse y en emitir una respectiva recomendación. ¿Por qué? Porque en ocasiones las autoridades ya no son las mismas que cometieron alguna violación de derechos humanos. Por ello, es muy importante tener una relación permanente con el Poder Legislativo para trabajar juntos, sobre todo en esos aspectos sensibles en donde tenemos que darle mayor fortaleza a las comisiones estatales y nacionales de los derechos humanos para poder ser más efectivos y que este 1% se convierta prácticamente en un viejo recuerdo. Muchas gracias, doctor. Le voy a solicitar al senador Álvarez y Casas, si es tan amable, de darme acompañamiento. Gracias a los senadores y senadoras presentes, darme acompañamiento. Si alguno de los puntos de los indicadores faltaran, pidiéndoles a la senadora Antares, sí. Podamos hacer el mismo ejercicio de ayer. Muchas gracias. Adelante, senador. Gracias. Bienvenido. Gracias, señor senador. En las Comisiones Unidas convenimos a hacer algunos indicadores. Los organismos de la sociedad civil nos han enviado algunos insumos fundamentales para ello y vamos a hacerle una serie de preguntas que en realidad le pediré que responda sí o no. Sí, no son para elaborar. Toda vez que usted es el primero el día de hoy, aprovecho para comentar que estas preguntas, por supuesto, nosotros las vamos a buscar, ¿no? Su correlato, vamos a buscar redes sociales, vamos a buscar información y también para eso se abrió un tiempo de observaciones para recibir información de todas las candidatos, de todos los candidatos. De manera que lo que usted conteste, pues está bajo el principio de verdad, ¿no? Nada más para así considerarlo y lo vamos a contrastar. Y eso genera compromisos públicos, porque en cualquier momento, pues ahí está el video, ¿no? Claro. ¿No? Eso es fundamental para que se tenga claridad, por eso está grabado, en fin, quiero decirlo con mucha claridad. Sí, señor. En materia de idoneidad, ¿ha tenido conflictos de intereses en empleos anteriores? No. ¿Cuenta con algún conflicto de interés en el presente? No. ¿Está o ha estado involucrado en casos de corrupción o fraude? No. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, señor senador. Buenas tardes. Yo le voy a preguntar en torno a su independencia.
¿Tiene usted independencia político-partidista? Soy totalmente independiente, ¿Cuenta con independencia religiosa? totalmente independiente. Gracias. Gracias, senadora. En probidad. En caso de ser electo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿presentaría y haría pública su declaración 3 de 3? Así es. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? No, ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencia condenatoria por incumplimiento a sus obligaciones alimentarias? no, ¿Ha expresado opiniones públicas en medios o redes sociales contrarias a los derechos humanos? no, senadora. Gracias. Gracias a usted. Respecto, también le preguntamos. Ok. 11, ¿verdad? Sí, 11. Sí, estimado Raúl. En materia de experiencia. En materia de experiencia, le voy a cuestionar lo siguiente. ¿Está comprometido con la progresividad de los derechos humanos? Plenamente. ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos, ya sea en acompañamiento, documentación, promoción, formación y o defensa? Sí, señor. ¿Cuenta con capacidad de diálogo con sociedad civil, académica, colectivos, entre otros? Sí, señor. ¿Cuenta con imparcialidad respecto a familiares y amistades cercanas? ¿Las personas aspirantes actúan de forma independiente e imparcial respecto a la influencia de quienes lo rodean? Plena imparcialidad, señor. Gracias. A usted. O 11.2. sea, hasta es 6, hasta el 6. 11, 6 y 12. El 4, el 5 Ujú, también lo leyó el 12. Entonces ya está. pero apagas tu micrófono. ¿Cuenta usted con imparcialidad respecto a familiares y amistades cercanas? Totalmente imparcial. ¿Cuenta con aportaciones en el campo de los derechos humanos? Totalmente. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias, senadores. Gracias, doctor. Preguntaría si hay algún senador que quiera hacer uso de la palabra. Adelante, senadora Nestor. Yo quisiera preguntarle cuál es su relación con Movimiento Ciudadano. ¿Cómo considera usted su desempeño al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sonora? Y si nos podría abundar más sobre su actuación en el caso de Gisela Peraza Villa. Sobre este caso, ¿nos puede decir por qué se amparó para no comparecer ante un juez? Es correcto. Gracias. Le agradezco, señora senadora. ¿Algún otro senador que desee hacer uso de la palabra? Senador. Usted fue candidato propuesto para una diputación plurinominal por Movimiento Ciudadano, ¿es correcto? Sí, es correcto. Entonces, ¿qué tanto mantiene ese vínculo? Porque para ser pluri, pues se necesita una cercanía importante, ¿no? Le agradezco su pregunta. ¿Puedo contestar? No, doctor, perdóneme. Con el formato es al final de las preguntas. Sí. Tiene usted 4 minutos para dar respuesta y para cerrar su intervención. Muy Gracias. bien. Sí, en el mismo sentido. Entiendo que para el proceso 2018 usted fue candidato a diputado federal. Sí, señor. ¿Cómo le hizo para ser candidato siendo titular de la Comisión de Derechos Humanos, no? Eh, Ahora usted nos explica, Sí, señor. porque pareciera como, pues desde mi particular punto de vista, ¿no? Un conflicto de intereses, pero usted nos explicará. Claro que Y sí. también, si nos puede detallar, ya lo dijo la senadora Nestora, el caso de la señora Gisela Peraza, ¿no? Exama de llaves de la Casa de Gobierno. Ella estuvo encarcelada 4 años, 2 meses, ¿no? Entonces, fue un tema de una enorme controversia. Y la tercera es, hay organizaciones de la sociedad civil que han señalado, en Sonora en particular, una cercanía particular de usted con el PRI. Si nos pudiera decir su opinión sobre el particular. Claro que sí. Muchísimas gracias. Le agradezco, señor senador. Iniciamos.
¿Algún otro senador, senadora que quisiera hacer uso de la palabra? Si no es así, tiene usted, doctor, 4 minutos para dar respuesta a las preguntas formuladas y cerrar su participación. Gracias, doctor. Le agradezco. En relación a nuestra participación, su servidor jamás ha estado afiliado a un partido. Fui invitado como ciudadano una vez concluido mi periodo. Mi periodo culminó el día 4 de febrero de 2018 y nos hacen la invitación para participar sin estar afiliados en la lista plurinominal, en donde jamás estuve en funciones porque no logramos. En cuanto a nuestra labor en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, nuestra labor la considero, y no solamente es una opinión personal, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sonora, en ese estudio de 2015, un estudio realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nos colocaron en primer lugar, después de haber estado en un atraso en el número 27 antes de 2010. En relación con el caso Gisela Peraza, nosotros como Comisión Estatal fuimos los primeros en atender, incluso de oficio, la queja en relación a Gisela Peraza. Desde luego que quienes defendemos derechos humanos no estamos en un concurso de simpatías, siempre somos objetos de ataques, siempre somos y hemos padecido precisamente esas furias externas. Cuando nosotros tuvimos en nuestras manos el caso de Gisela Peraza, inmediatamente fue atraído por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En aquel entonces existía la figura del arraigo, incluso ella estuvo arraigada. La presencia nuestra fue permanente y contundente, tanto con ella como con los familiares. Al pasar 2 meses de que se presentó la queja, nosotros recibimos la notificación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que fuese atraída por este organismo nacional, lo cual a nosotros ya nos deja fuera de esa investigación. Nosotros jamás concluimos esa queja, ni jamás concluimos esa investigación, toda vez que fue atraída. En relación con las relaciones con los partidos, me comenta el señor senador que me relacionan con el PRI. Yo jamás he militado en partido político alguno. Sí tengo bastantes amigos políticos de todos los partidos, grandes personalidades, valiosas ellas todas, y desde luego también he admirado actores de la sociedad civil, pero sobre todo exombudsman que han marcado mi historia personal. En cuanto a los cuestionamientos que se han realizado en relación a si yo tengo algún vínculo cercano con Movimiento Ciudadano, debo decirles que, para abonar un poquito más y aprovechar un poquito el tiempo, debo decirles que fui invitado solamente como un exombudsman que participó pero que nunca estuvo en funciones. Si tienen alguna otra duda, con mucho gusto. ¿Quiere terminar de un minuto? Muchas gracias. Yo quiero concluir apreciando enormemente esta auscultación, sobre todo porque los puedo ver a la cara, los puedo mirar. Conozco muchas historias en donde se ha padecido los ataques del poder. Conozco muchas historias que incluso su servidor las ha padecido y las ha vivido. Promover, defender y proteger los derechos humanos implica eso y muchas otras cosas más. Implica trabajar con mucha gallardía, implica trabajar sin miedo al poder, implica trabajar pensando en que incluso la reputación de quien los defiende puede estar en juego a partir de calumnias, de ataques y de todas esas cosas que hoy en día padecemos, no solamente quienes promovemos y defendemos derechos humanos, sino también los defensores civiles de los derechos humanos. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias al doctor Raúl Arturo Ramírez Ramírez. Gracias por su presencia en esta tarde. Gracias por su participación. Tiene ahora el uso de la palabra el maestro Juan Rafael Ramírez Zamora. Adelante, por favor. Ya terminamos. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Gracias.
Muchas gracias por su éxito. Gracias. Quiero agradecer la presencia de la senadora Marta Guerrero en esta tarde, del senador Miguel Ángel Lucero, muchas gracias, senador, de la senadora Malú Micher, gracias por estar aquí, del senador Álvarez y Casa, gracias, de la senadora Antares Vázquez y, por supuesto, de la senadora Nestora Salgado, muchas gracias. Vamos a continuar con esta segunda intervención. Tiene usted el uso de la palabra hasta por 5 minutos, maestro Ramírez Zamora. Muy buenas tardes. Antes que todo quisiera agradecer a esta soberanía la oportunidad de estar aquí con ustedes y obviamente para exponer una breve síntesis de lo que habrá de ser en caso de que así sea comisionado. Las razones que justifican la propuesta de trabajo. Resulta importante precisar que uno de los problemas que aquejan a nuestros días es lograr armonizar la Constitución con el quehacer público para dignificar a la persona humana, donde se reconozca la superioridad de la persona, la paridad entre personas, la individualidad del ser humano, su libertad, su autodeterminación, la garantía de su existencia material mínima, la posibilidad real y su efectividad del derecho a la participación en la toma de decisiones, entre otros aspectos, lo que constituye el mínimo de derecho humano, y así el derecho fundamental a la dignidad humana, el cual se reconoce en diversos instrumentos internacionales, del que México es parte suscribiente, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, así como la Declaración y Programa de Acción de Viena. Por ende, que deba considerarse aquel es la base para los demás derechos humanos, reconocidos constitucionalmente y convencionalmente. En contraste con lo anterior, han sido mermados los derechos humanos en casos que abarcan desde la matanza de los estudiantes de 1968, el asesinato de 45 indígenas de Acteal de 1997, la reparación de manifestantes en San Salvador Atenco del 2006, la masacre de 62 migrantes de San Fernando, la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, la matanza de 22 personas de Tlatlaya, los miles y miles de desaparecidos contra la mal llamada guerra contra el narcotráfico, sin obviar la guerra sucia contra movimientos opositores. En las décadas de 1960 y 1970, y la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas de 1995. La desaparición forzada de personas, los feminicidios, el asesinato a periodistas que se han limitado la libertad de expresión. En todas sus expresiones se han visto conculcados los derechos humanos de los seres humanos, en todas sus expresiones. A lo largo de los últimos años, el ejército mexicano ha sido también acusado del asesinato de civiles desarmados durante el levantamiento armado de Chiapas de 1994. Se denunció al ejército de asesinar a 11 civiles, quienes fueron sacados del hospital de Ocosingo y sus restos enterrados en un basurero. Según se señaló, los cuerpos de 6 hombres fueron tirados en la plaza principal. De acuerdo con las organizaciones sociales, la primera etapa de este proyecto evidencia la opacidad y el ocultamiento de este tipo de casos por parte de las autoridades. Esto realmente no puede dejarse así nada más. Es preocupante cómo en un Estado democrático se me ha empalmado este tipo de esfuerzos que debería de significar un gran desarrollo. Para México ha sido un gran retroceso. Subrayando durante meses la colaboración del INAI para verificar estos datos. La construcción de una plataforma no ha sido un proceso armónico. Si bien los problemas enfrentados han sido diversos y su apariencia obedece a trabas técnicas,
Detrás de estos existen claros intentos provenientes de su interior de debilitar y entorpecer el proyecto. Pero sin más, estamos debilitando el proyecto que tiene México como nación. El Estado de Derecho se ha visto mermado en estas condiciones. Como corolario de lo anterior, la propuesta de trabajo no solamente debe de contener la de identificar el problema, sino la de evitar la opacidad de las instituciones, el ocultamiento de información y afectación a la violación a los derechos humanos. Para ello es imprescindible una estricta vinculación con los diversos órdenes. Es por ello que debe de prevalecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eso es todo. Muchas gracias, maestro. La pregunta enviada por las organizaciones es la siguiente: ¿cuál sería la estrategia para aumentar el porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Y el caso práctico es: ¿cómo se aplica el principio de universalidad de los derechos en México cuando el matrimonio igualitario no es una forma que aplique por igual en todas las entidades federativas? Una pregunta muy interesante. ¿Cómo se aplica la universalidad de los derechos humanos? Desde la Declaración de 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre, es que estos derechos deben de aplicarse por igual a todos, en igualdad de circunstancias. Y obviamente eso es algo muy importante que debe de seguir existiendo, la equidad y la igualdad entre las personas. Y ¿cómo debe de prevalecer esto en los casos de matrimonio? Pues obviamente debe de entenderse como una alcance que tienen los derechos humanos, una forma de interpretar de manera distinta los derechos humanos, en este caso de los individuos, para que todos puedan ser sujetos de los derechos humanos, todos en estricto acatamiento al derecho humano y al derecho de la persona de poder vivir en paz y con dignidad. Gracias, bienvenido. Gracias, senador. Como escuchó usted, vamos a hacer algunas preguntas en materia de indicadores. Empezaré con los de idoneidad. ¿Ha tenido conflicto de intereses en empleos anteriores? No. ¿Cuenta con algún conflicto de intereses presente? No. ¿Está o ha estado involucrado en casos de corrupción o fraude? No. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, senador. Yo le pregunto respecto a factores de independencia personal. ¿Cuenta usted con independencia político-partidista? Sí. ¿Cuenta con independencia religiosa? Sí. Gracias. Gracias, senador. Buenas tardes. Buenas tardes, senador. En base al indicador de probidad, yo le pregunto a usted que en caso de ser electo, ¿presentaría y haría pública su declaración 3 de 3? Sí. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? No. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencia condenatoria por incumplimiento a sus obligaciones alimentarias? No. ¿Y ha expresado opiniones públicas en medios o redes contrarias a los derechos humanos? No. Gracias. Gracias, senador. En cuanto a su experiencia, ¿está comprometido con la progresividad de los derechos humanos? Sí. ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones a los derechos humanos? Sí. ¿Cuenta con capacidad de diálogo con la sociedad civil? Sí. ¿Cuenta con imparcialidad respecto a familiares y amistades cercanas? Sí. ¿Cuenta con aportaciones en el campo de los derechos humanos? Sí. ¿Me pudiera especificar cuáles son? Sí, cómo no, senador. Pero ahorita si quiere al final. No, perdón. Sí. No, pues gracias. ¿Desea algún otro senador? Yo. Senador.
Juan Rafael, quisiera pedirle que me dijera qué entiende usted por agravio comparado. Por favor. Gracias. Dos preguntas muy breves. Díganos cuáles son los desafíos presupuestarios de la CNDH, ¿no? Y en dónde intervendría y de qué manera. Y la segunda, si la CNDH debería tener facultades penales y por qué. Gracias. Adelante, maestro. Tiene 4 minutos para dar respuesta a las preguntas de los senadores. Adelante, senador. Está relacionada a los cuestionamientos anteriores. Le preguntaba si cuenta usted con aportaciones del campo de los derechos humanos, para que me haga el favor de mencionarlas. Respondió que sí. Sí, así es. Adelante. Pues he tenido la fortuna de pertenecer a la Procuración y a la Administración de Justicia. He sido de una cultura del esfuerzo, del trabajo, del esfuerzo y de la perseverancia. Y he visto cómo muchos de los ciudadanos han visto mermados sus derechos fundamentales. Durante más de 15 años he pertenecido o pertenecía al Poder Judicial de la Federación, donde pude ver que muchas de las veces las sentencias que en un dado momento pudiera emitir un juez, estas iban deficientes por la mala integración y por la mala investigación de sus policías. Y obviamente esto tenía una consecuencia, la absolución en muchas de las veces de las personas que eran acusadas. Y obviamente como académico, como escritor, realmente para mí es muy importante estar aquí. Ya el hecho de que se me escuche para mí es un gran honor, porque represento la voz de muchas personas que no han sido escuchadas, donde el comisionado de los derechos humanos debe de estar afuera, ya no adentro de las oficinas. Debe de estar participando día a día, de momento a momento, con las personas que han sido agraviadas en la esfera de sus derechos. El agravio que deben de tener todas las personas es desde el momento en que una persona se siente que ha sido victimizada. Y obviamente nosotros tenemos que traer a contexto los instrumentos internacionales para dar vigencia a nuestro marco constitucional, a un Estado de Derecho que debe de privilegiar a las personas en un principio de progresividad, siempre interpretando la Constitución con lo que más convenga a la persona en todo momento. Y obviamente a mí me parece que debe de ser esa la línea de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Algo que me había cuestionado el senador Icaza es que el presupuesto nunca es suficiente. Sin embargo, deben de trabajarse bajo esos estándares, porque no podemos hacer oídos sordos a unas exigencias de justicia y de equidad. Pero además algo muy importante, eso no debe de ser pretexto para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deje de hacer su trabajo, así sea con el mínimo de los recursos. Y las demandas deben de cumplirse desde el momento, no esperar meses, eso es una eternidad. La gente que está afuera no pide meses, pide un seguimiento puntual desde el momento, no que se resuelva con meses. Yo realmente, el visualizarlo de esa manera, de esa perspectiva, es muy lamentable. No existe seguridad ni legalidad jurídica para el justiciable. Y yo creo que nosotros debemos abonar para que la justicia debe ser pronta y expedita, contemplado en el artículo 17 constitucional. No podemos esperar, porque la gente no espera. Mucha gente se siente agraviada porque no puede presentar ni una denuncia, o porque las autoridades, o porque en el ejercicio del poder no se les escucha. De yo encabezar esta noble institución, me gustaría cambiar un nuevo paradigma de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde todas las voces sean escuchadas, donde no se requieran meses para que se pueda emitir una recomendación, que es lamentable. Ojalá que muchas de estas personas pudieran estar ahí cuando se está presentando una denuncia, cuando se está cometiendo un hecho delictuoso. He tenido la oportunidad de acompañar a víctimas
con un sufrimiento inconmensurable. No podemos esperar. Tenemos que hacer un nuevo cambio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Una nueva institución con una nueva visión, una transformación de fondo. Hay que evitar la opacidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es un ya basta, una exigencia de la sociedad civil y de la parte que nosotros representamos. Gracias. Muchas gracias, maestro, muy amable por su presencia en esta tarde. Gracias, senador. Gracias. Con su permiso. Adelante. Tiene ahora el uso de la palabra la maestra María Guadalupe de Jesús Rivero Rodríguez. Adelante, por favor. Adelante, maestra. Conforme al formato, tiene usted 5 minutos. Buenas tardes, presidenta de la mesa directiva, Comisión de Derechos Humanos, Comisión de Justicia, secretarios, secretarias, integrantes del Senado de la República y personas que me hacen el favor de escucharme. Me dirijo a ustedes con todo respeto y les pregunto y les cuestiono, senador, senadora, ¿cómo cree usted que yo debería de actuar si un integrante de mi familia es secuestrado? O quizás una de mis amigas es parte de la estadística de feminicidios. O quizás también una niña o un niño muere por negligencia en el sector sanitario, quizás también por falta de medicamentos. Mi propuesta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se rige en empatía, sonoridad y exigencia. Apuesta a la universalidad, trabajo transversal con el Senado de la República, el Congreso de la Unión, las organizaciones no gubernamentales, sindicatos, cooperativas, colectivos, núcleos agrarios, confederaciones, Poder Judicial y el Ejecutivo, así como la iniciativa privada. Toda la sociedad civil, a favor de comunidades indígenas, afrodescendientes, migrantes, residentes, refugiados, comunidad LGBTI, personas privadas de su libertad que no han tenido una sentencia o que no tuvieron un traductor, personas con capacidades diferentes, a la niñez, a la juventud, a las mujeres, a las personas de la tercera edad y a todas aquellas personas que padecen una enfermedad y que no son consideradas en el sector sanitario porque no está esa enfermedad en el catálogo universal de enfermedades. La salud también es un derecho humano. Ofrezco trabajar con el ejemplo que nos da nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el esfuerzo, en la tenacidad, sin reparo y sin descanso, para contar con políticas públicas y normas que promuevan los derechos humanos, pero no solamente a través del respeto, promoción y difusión, sino la defensa de los derechos humanos sin discriminación ni racismo. Colaborar para que México sea una realidad los objetivos de desarrollo sostenible. Hablar del combate a la pobreza, a la desigualdad, exclusión, inseguridad, crisis de autoridad, acceso a la justicia, a la salud y a la vivienda, agua, saneamiento, y no a la impunidad. ¿Cómo lo podemos lograr? A través del acompañamiento, asesoría, capacitación, formación, para un Estado democrático con derecho a la información y a la verdad. Pongo a su consideración el programa de trabajo que ya tienen y lo resumo en un programa de paz positiva. Impulsar un sistema férreo y cercano a la gente para educar para la paz y disminuir la violencia. Que los ministerios, agencias del Ministerio Público cuenten con personal capacitado, formado en delitos graves, pero también con conocimientos en derechos humanos. Contar con un proceso transparente, riguroso en los procesos, en la transformación al interior de la Comisión Nacional, que sean auditables.
participar con un equipo multicultural para que todos los protocolos, convenciones, pactos y declaraciones internacionales se tengan conocimiento a través de una formación permanente. El programa Todos más Todas Iguales. Generar los mecanismos necesarios para concientizar que hablar de género no es hablar de sexo. Enfrentar y erradicar la violencia que da origen a los feminicidios, al odio, al rechazo a las mujeres y a las niñas. Colaborar con todos para que las leyes tengan homogeneidad para el trato de dignidad humana. Enfatizar el mecanismo de alerta de violencia de género en los estados. El programa UNID, universalizar los derechos humanos, es decir, que todo el territorio nacional sepa qué son los derechos humanos. Que las leyes no se incrementen en tensiones y torturas o tratos inhumanos. Impulsar para la juventud y la niñez leyes que le participen en educación y acceso al empleo. Aliarnos al combate frontal a la impunidad y corrupción y trabajar conjuntamente para encarar juntos el problema de falta de coordinación y oportunidad. El programa COPRODE, que básicamente es impulsar una APP gratuita en materia de derechos humanos para orientar, asesorar los 365 días del año. Concluyo. ¿Para qué quiero ser presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Para impeler medidas severas a todas las personas, servidores públicos que obstaculicen, demoren o burocraticen el proceso de respuestas a las recomendaciones en materia de derechos humanos. No basta con una sanción, inhabilitación, multa, destitución, amonestación. No basta. No podemos permitir trabajar en un capricho de un sistema. Es cuanto. Muchas gracias, maestra. La pregunta enviada por las ONGs es la siguiente. ¿Qué constituye una violación a los derechos humanos según la Ley General de Víctimas? Y el caso concreto es, ¿le parece necesario, a la par del fortalecimiento del sistema de justicia mexicano, la creación de mecanismos internacionales o extraordinarios de justicia contra la impunidad? Tiene 4 minutos para responder. Gracias. Sí apelo al empoderamiento de las mujeres y sí apelo a que los derechos humanos deben de ser respetados conforme a nuestra Carta Magna. Y sí apelo a todas las convenciones, protocolos que nos hablan sobre los derechos humanos y no participa hacia el favoritismo de la discriminación y el racismo. Luchar a través de los mecanismos correspondientes nacionales e internacionales para mejorar el conocimiento de los derechos humanos y sobre todo luchar contra la delincuencia organizada. Superar una cultura a través de los derechos humanos con la formación y capacitación. Gracias. Senadores, por favor. Gracias. Bienvenida. Gracias, senador. En materia de idoneidad, ¿ha tenido conflicto de intereses en empleos anteriores? No, jamás. ¿Cuenta con algún conflicto de interés en el presente? No. ¿Ha estado o está involucrada en casos de corrupción o fraude? No. Gracias por sus respuestas. Respecto a su independencia personal, ¿cuenta con independencia político-partidista? No milito en ningún partido político. ¿Cuenta con independencia religiosa? Soy católica, he trabajado en la Administración Pública Federal y nunca he tenido conflictos de interés sobre mi poder y mis atribuciones en la administración. Gracias. Buenas tardes. En cuanto a los indicadores en materia de probidad, hemos decidido preguntarle lo siguiente. En caso de ser electa titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿estaría usted dispuesta a publicar su declaración 3 de 3? Ya lo he hecho, sí, ya lo estoy ha dispuesta. hecho. Muy bien. ¿Ha sido señalada, denunciada o cuenta con sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? No, nunca. ¿Ha sido señalada, denunciada o cuenta con sentencia condenatoria
por incumplimiento a sus obligaciones alimentarias? No, nunca. ¿Y ha expresado opiniones públicas en medios o redes sociales contrarias a los derechos humanos? No. Muy bien. Muchas gracias. Sí, en cuanto a su experiencia, ¿está comprometida con la progresividad de los derechos humanos? Sí, estoy comprometida. ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos? Sí, ¿Cuenta con capacidad de diálogo con la sociedad civil, académica, colectiva, entre otros? así es, y mis avales lo sustentan. ¿Cuenta con imparcialidad respecto a familiares y amistades cercanas? Sí, ¿Cuenta con aportaciones en el campo de los derechos humanos? así es. Gracias. Las senadoras que desean preguntar, senador. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un gusto conocerla, escucharla. Mi pregunta sería muy concreta. Uno de los lugares donde más se violentan los derechos humanos es en los centros penitenciarios. Si usted fuera elegida comisionada de derechos humanos, ¿qué política pública sería lo que haría en estos centros penitenciarios? Le preguntaba si cuenta con aportaciones en el campo de derechos humanos. Me contestó que sí. ¿Me pudiera enumerar cuáles son? Gracias. Yo quisiera que me contara usted algunos de los temas más importantes de la sentencia Campo Algodonero. Por favor. Gracias. Bienvenida. Gracias. Yo le pediría que me aclarara, usted fue en el 2015 consejera política del PRI en el Distrito 33 y en la delegación Magdalena Contreras. De hecho, usted acudió a un juicio que ganó porque habían anulado su candidatura y usted acudió y ganó. Siendo consejera política del PRI, quisiera ver cuál es el estado que guarda, si mantiene alguna relación. Entiendo que para ser candidato del PRI hay que ser militante, y usted nos dijo lo contrario. Entonces me gustaría saber cuál es el estado de su militancia, que nos explique qué pasó con el juicio, porque es un caso muy interesante en términos de la interposición, la defensa de sus derechos. Y la segunda cosa que le quisiera pedir es si nos puede dar 3, 4 líneas de acción de los objetivos de los ODS, por favor. Gracias, maestra. Yo quisiera preguntar, hemos dicho que sería prioritario que no hubiera subordinación de ningún partido y mucho menos de ningún gobierno. Usted expresamente ha dicho aquí que trabajaría guiada por el ejemplo del presidente de la República. ¿Cómo poder garantizar una independencia de un organismo público autónomo de este nivel? Con esas palabras que usted ha mencionado aquí. Muchas gracias, maestro. Sí. Adelante, maestra, tiene 4 minutos. Ok. Empezaré sin orden, si ustedes me lo permiten. Sí es ser muy enfática cuando me refiero al ejemplo del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Me refiero a las audiencias, al acercamiento con las personas, a la comunicación permanente, a que no trabaja solamente de lunes a viernes o en un horario establecido, es permanentemente estar trabajando y con diálogo, a eso me refiero. Con respecto a lo del PRI, senador, sí, efectivamente, fui militante del Partido Revolucionario Institucional, no solamente fui consejera política, sino también fui delegada, y sí, también fui candidata a algún distrito. Cuando me enfrento a que lo que son las políticas públicas de paridad 50-50 al interior del organismo, del partido, del sistema, no se estaba respetando por cuotas, por favoritismos,
por favores inclusive que te solicitan, y lo tengo que decir abiertamente, es que decido renunciar a mi militancia. Y por eso hoy digo, no cuento con militancia. Renuncié el año antepasado, pero hasta el año pasado el INE me mandó mi carta que efectivamente ya no participaba del partido, porque esa es otra circunstancia. Aunque tú renuncias al partido y lo haces por escrito, no te dan de baja en el padrón hasta que metes escritos al INE. Eso es con respecto a lo que me dice. Con respecto a la sentencia del campo algodonero, fue muy drástico el tema. 3 jóvenes que se vieron involucradas y que fueron asesinadas y que fueron y las aventaron literal al campo algodonero. ¿Qué hay que hacer? Concientizar. Estoy convencida que si no trabajamos en los 3 niveles de gobierno, de la mano con el Senado y con el Congreso y con la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, las cosas caminan más lento. Con respecto a los derechos humanos, tengo varias experiencias: Mazaguas, Otomís, Tlahuicas. Me voy a enfocar solamente a 3. En el Estado de México está el bosque para las mariposas monarcas. El bosque está siendo devastado. Están tirando los árboles. Hemos metido cartas a la Comisión Nacional y hemos ido a denunciar a Naciones Unidas sobre esta deforestación, en donde muy seguramente los avances que ha tenido la Comisión es que la Procuraduría, Semarnat y algunos funcionarios públicos están involucrados junto con el gobierno del Estado. Se sigue trabajando en eso, pero no abandonamos esta defensa, porque no podemos decir objetivos de desarrollo sostenible y por otro lado estamos deforestando. Fuimos la primer generación, y lo digo en plural, la primer generación de mujeres mazaguas alfabetizadas del castellano mazagua castellano en Donato Guerra, ustedes lo pueden verificar. La UNESCO nos acompañó, un proceso de más de 2 años y medio, y con orgullo digo que cuando llegábamos a la comunidad de San Simón de la Laguna teníamos que tener el acceso directo con ellos. Y hoy por hoy las mujeres ya levantan la cara, saben cuáles son sus derechos, y obviamente no era en el afán de meterlos a nuestra dinámica, sino darles herramientas a las mujeres para que lean en castellano y sepan defender o qué es lo que están firmando. Con respecto al centro penitenciario, los centros penitenciarios todos sabemos que o pueden ser administrados por el Estado, el municipio o la entidad. Inclusive algunos por compañías privadas y que no necesariamente cuentan con los mecanismos de seguimiento, control y auditoría hacia la normatividad vigente. Es lamentable, Axoxotla es uno de los centros penitenciarios de mujeres que no puedes educar, estando tú inserta sin libertad y tienes niños menores de edad, no puedes educar con derechos humanos y con dignidad hacia la niñez en las condiciones de infraestructura que se encuentran en los centros. Muchas cosas que hay que hacer en los centros penitenciarios, y lo digo con conocimiento de causa. Me parece que son 2. Muchísimas gracias, maestra, por su presencia este día en el Senado de la República. Le agradecemos por sus respuestas. A todos, muchas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el doctor Pavel Rodríguez Quesada. Gracias, doctor. Conforme al formato, tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Bienvenido al Senado. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Honorable Senado de la República, Comisiones Unidas de los Derechos Humanos y Justicia, aquí presentes. Comparezco ante este Senado de la República para presentar mi propuesta de trabajo en relación, si es que ocupo la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Me dirijo también, por supuesto, a la sociedad, porque ha sido anulada dentro de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos la sociedad. Hemos visto un atraso que ha sufrido nuestro país en el tema de protección mínima de los derechos humanos,
la falta de acción política, la intervención desmedida del Congreso y la Suprema Corte de Justicia han contribuido a mermar el Estado de Derecho y el del bienestar social. Se ha golpeado las bases sociales privándolas del conocimiento, de la información pública, ahora derecho humano, y la educación, ahora enaltecido el derecho humano, violando reiteradamente y así dolosamente los derechos humanos mínimos, atentando con el derecho humano que creo yo es el más importante y es el filtro para todos los derechos humanos, que es la dignidad humana. La falta de política se ha traducido en no resarcir de la ignorancia a la población, siendo los encargados, la política, los primeros en olvidar que si el ser humano cambia desde adentro, sus conductas externas también van a cambiar y se va a buscar o se tendrá que aminorar la delincuencia. Un ejemplo nada más. La Suprema Corte de Justicia, en 2013, el 3 de septiembre, dictó una contradicción de tesis conocida como la 293/2011. Esta pondera la Constitución por encima de los derechos humanos contenidos en tratados internacionales, y eso me parece muy grave, no porque México no los quiera proteger, sino porque eso significaría darle a la Constitución, bajo el silogismo jurídico de sí, solo sí, la Constitución está por encima en la tutela de todos los derechos humanos. Y eso contravendría el principio lógico de ingresar a la Constitución el 10 de junio del 2011 el catálogo de derechos humanos, sustituyéndolos por las garantías individuales. Ese fue un gran avance. Basta recordar el artículo 1 de la Constitución con garantías individuales que decía: el Estado te las va a otorgar. El ejemplo es muy sencillo y el avance también va implícito. Supongamos que tenemos 100 derechos humanos y la Constitución, cuando eran garantías, te decía: te otorgo 30. Oye, pero el 31 no estaba en la Carta de los Derechos de las Garantías Individuales contenidas en la Constitución. El primer acierto a la reforma del 2011 fue ese, que el Estado te seguía otorgando los 30 derechos humanos, pero además te reconoce los 70 más que están en ámbito convencional. ¿Qué dijo la contradicción de tesis de la que les estoy hablando? Si bien es cierto, un derecho humano puede estar en la Constitución y en un tratado internacional, y ambos tienen para efectos de que cuando trate de un derecho humano, el mismo rango, si la Constitución establece una restricción expresa, es gravísimo, se aplicará a la Constitución. Porque de facto y de golpe anula el principio pro persona y la convencionalidad que nos emanó del caso de Rosendo Radilla, que la Corte incluyó como 912 varios para hacer valer o cumplir la aún no cumplida, por cierto, resolución donde México fue condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fíjense hacia dónde va el lineamiento de la política mexicana por el desatendimiento de los derechos humanos por conducto de la CNDH. Qué grave decirlo, porque con toda honestidad, hablar de la CNDH es hablar de la confianza del pueblo hacia esta institución, porque además, recordemos que se configura en la actualidad como un organismo autónomo, ¿sí? Fíjense, el Congreso, ustedes lo sabrán, publicó el 9 de agosto del 2019 la Ley Nacional de Extinción de Dominio. ¿Qué tiene que ver eso con los derechos humanos? Todo. Esa ley es la primera ley. Hay una teoría del derecho penal que se llama derecho penal de excepción o del enemigo, pero esta teoría habla del derecho penal del enemigo en materia civil, y yo la redefiniría como el derecho civil del enemigo en materia civil. Concluyo. Honorables senadores, ¿cómo será posible que la elección del Ombudsman Nacional, que es un organismo autónomo, esté supeditado, con todo respeto, a uno de los 3 poderes de la nación? ¿Dónde está la codependencia o la dependencia? Fíjense, ¿cómo es posible que la sociedad en un organismo autónomo no tenga el voto libre, secreto y directo para elegir quién los va a representar?
porque si estuviéramos siendo electos por la sociedad, seguramente tendríamos que verlos a la cara y estar a ras de piso enfrente de ellos pidiéndoles su voto y no aquí compareciendo ante este honorable Congreso de la Unión. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor. Gracias. La pregunta de las organizaciones es la siguiente. ¿Qué opina de la situación de los pueblos indígenas en nuestro país? Y el caso es el siguiente. La CNDH informó que en 2018 se registraron 769 víctimas de feminicidios, lo que representa un incremento del 3.3% respecto a las cifras de 2017. Para usted, ¿cuáles son las principales causas de este fenómeno y cómo lo solucionaría? Tiene 4 minutos para responder, gracias. Primero, opinión respecto a los pueblos indígenas. Siempre han estado fuera del contexto político nacional. Creo que literal solo valen cuando hay momentos de elección y te acercas y les pides tu voto y al día siguiente los olvidas. ¿Por qué digo esto? Porque si no, aún no habrían comunidades sin alfabetización y llegaría ya la educación primaria, secundaria y educación media básica, que es la preparatoria obligatoria, como establece el artículo 3 constitucional, antes de la reforma del 15 de mayo de este año. Y entonces, casi literalmente son inexistentes para la sociedad mexicana, lamentablemente. Y es ahí donde el ombudsman tendrá que entrar también y empezar desde los puntos negativos de la exclusión de las personas que no son tratadas como seres humanos. Fíjense bien, la Constitución dice, todas las personas gozarán. Y por ahí alguna doctrina decía que eran las personas físicas y morales, porque no había una delimitación en la Constitución. La Constitución no es un diccionario. Basta remitirte a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 1.2, que dice, para efectos de esta convención, ¿qué creen los que dicen que son personas físicas y morales? La Convención Americana, artículo 1.2, establece y dice, para efectos de esta convención, toda persona es ser humano. Paso a la segunda pregunta. Respecto al informe vertido por la CNDH en 2018, donde aumentaron los feminicidios, miren, con todo respeto y lamentablemente lo digo así, las mujeres están siendo asesinadas por razón de género. Sin embargo, la cifra no me cuadra, porque traigo la cifra del INEGI del 2018, donde dice que mujeres por homicidio murieron 3.548. Y dice, o sea, una vida es una vida, pero resulta que hombres en 2018 fueron 31,000. Fue el 11% de las muertes de las mujeres. No estoy diciendo que no pase, y es un tema abierto por siempre. La cuestión aquí es que a veces a la mujer se le empieza también a criminalizar y se toma como bandera política, y lo vimos hace 2 meses en el Metro Insurgentes frente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esa es mi respuesta. Muchas gracias. Senadoras, senadores, por favor. Gracias, bienvenido. Gracias, senador. ¿Ha tenido conflicto de intereses en empleos anteriores? No. ¿Cuenta con algún conflicto de interés en el presente? No. ¿Está o ha estado involucrado en casos de corrupción o fraude? No. Por su respuesta, muchas gracias. Muchas gracias, senador. Respecto a su independencia personal, ¿cuenta usted con independencia político-partidista? Sí. ¿Cuenta con independencia religiosa? Sí. Gracias. Gracias, senador. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, senador. En cuanto a los indicadores de probidad, quisiéramos preguntarle si en caso de llegar a ser usted titular de la CNDH, ¿estaría usted dispuesto a publicar su 3 de 3? Claro que sí. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? No. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencia condenatoria por incumplimiento a sus obligaciones alimentarias? No. ¿Y ha realizado o ha expresado opiniones públicas contrarias a los derechos humanos? No. Gracias. Gracias, senador.
Respecto a su experiencia, Sí. ¿está comprometido con la progresividad de los derechos humanos? Sí, ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos? sí, ¿Cuenta con capacidad de diálogo con la sociedad civil, académica, colectivos, entre otros? sí, ¿Cuenta con imparcialidad respecto a familiares, amistades cercanas? perdón, otra vez la pregunta. ¿Cuenta con imparcialidad respecto a familiares y amistades cercanas? Sí, ningún conflicto de interés. ¿Cuenta con aportaciones en el campo de los derechos humanos? Sí, Senador Álvarez y Casa ha solicitado hacer una pregunta. Senadora, por favor. ¿Nos puede dar usted algún ejemplo de los aportes que ha hecho en el campo de derechos humanos y también algún ejemplo de progresividad en el que usted haya participado? Claro que sí. Ahora dice, sí estoy comprometido con la progresividad. ¿De qué manera? ¿Qué ha hecho? En fin, denos algunos ejemplos. ok. Ah, ok, perdón. Sí, yo quisiera que me mencionara cuál es su postura, si usted estuviera decidido a que en caso de que se siguiera avanzando en la criminalización del derecho a decidir de las mujeres en los estados, ¿cuál sería su postura? Si estaría dispuesto a presentar una acción de inconstitucionalidad, y cuál es su postura en relación a la decisión que tomó ayer el Congreso de Nuevo León de prohibir la atención médica a personas homosexuales e incluir la objeción de conciencia en la ley de salud. Sí, ¿cuál es su postura sobre la prisión preventiva oficiosa? Usted menciona la contradicción de tesis 293 del 2011. ¿Me podría decir cuál es el cumplimiento que se le ha dado a esa sentencia del caso Rosendo Radille? A mí me gustaría preguntarle en concreto cuál es su experiencia como defensor de derechos humanos. Gracias, doctor. 4 minutos para responder y concluir su participación. Ok. Gracias. Comienzo con el senador Icaza. ¿Cuál es mi aportación respecto a la progresividad de los derechos humanos? En 2008, la primera aportación en 2008 fue dar igualdad a las personas, porque resulta que la ley del IMSS federal tiene que reformarse, por supuesto, cuando un matrimonio con pensión o trabajando en el Seguro Social fallece la mujer, pues basta que, cuando fallece el hombre, basta que se acredite el matrimonio y la defunción del cónyuge para acceder a la pensión por viudez. Pero no es así al revés, ¿sí? Una de las primeras resoluciones fue la que me dictó un juzgado en Naucalpan, Estado de México, juzgado de distrito, donde cuando el informe justificó el Seguro Social me dice, es que eso dice la ley, ¿sí? Y yo me preguntaba, ¿dónde están, garantías individuales por supuesto, 2008, dónde están los derechos humanos, ¿sí? Las instituciones públicas solamente acatan las legislaciones vigentes solo para no cumplir con el principio de progresividad. Este juzgado de distrito, senador Icaza, logramos revertir y que condenaran al Seguro Social a otorgarle la pensión por viudez al hombre sin mayor requisito que haber estado casado con la persona, con la mujer que falleció. Siguiente, mi postura respecto al avance de la criminalización y si estaría dispuesto a la acción de promover acción de inconstitucionalidad. Por supuesto que sí, y ¿saben qué sucede, senadores? Lo saben, por supuesto. Los procedimientos de acción de inconstitucionalidad parecieran elitistas,
porque la Comisión de Derechos Humanos solamente elige cuál promover y en qué artículos. Hablé de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, 249 artículos, interpuso contra 20 aproximadamente, no hizo valer en realidad nada, ¿sí? Y entonces el Ombudsman Nacional es público, dice, no voy a comparecer para reelegirme porque me han denostado públicamente. Fíjense lo importante que es la filosofía que se incluyó en la reforma del 15 de mayo del 2019, que usted también la conoce. La filosofía ética, civismo. Si me estás atacando, ¿mis hechos demuestran lo contrario o no? Si no lo demuestran, entonces salgo a la defensa y al ataque, y si lo demuestran, digo, a ver, stop. Señor presidente, porque fue el presidente de la República quien le dijo, señor presidente, pongo a su escrutinio todo lo que he realizado y que me juzgue, y a todos nosotros que nos juzgue la sociedad. Me preguntan también cómo del Congreso de Nuevo León, que aprobó la exclusión. ¿No le contesté? No me respondió. Pero síganle. Perdón, continúo. No, tiene que responder. Solo 2 segundos, le respondo. Iniciaré las acciones de inconstitucionalidad necesarias, aunque fuera un artículo el que violara la norma jurídica, criminalizando a la sociedad. De entrada, ¿qué es criminalizar a la sociedad? Arrojar la carga de la prueba. El MP, cuando cometes un delito, tiene que acreditar que cometiste el delito. Y resulta que con esta ley nacional de extinción de dominio, nosotros tenemos que acreditar la buena fe con la que realizamos el contrato para que no nos extinga la propiedad. ¿Y qué creen? Los principios rectores de la acción nacional es en materia civil, y en materia civil general, Código Civil, la buena fe se presume salvo prueba en contrario. Espero haber dado respuesta, senador. Respecto a la unión, al Congreso de Nuevo León, donde excluye a las personas del mismo sexo, bueno, ya la Corte se ha pronunciado en la igualdad de hombres y mujeres. Ya el avance en la Ciudad de México hace muchos años, en 2008 aproximadamente, cuando se reforma el Código Civil e incluye las parejas del mismo sexo, resulta que en aquel entonces ese pequeño grupo social, porque es parte de la sociedad, ¿sí?, se inconforma, llega a la Corte y la Corte dice, tienen derecho al seguro social. Y entonces, quien puede lo más, Suprema Corte de Justicia, puede lo menos. Y si no, se tendrían que ejercitar las acciones, senadora, en favor de estas personas, porque la estamos tratando como primera y segunda, y además la conclusión, ya para concluir, estas personas no son desiguales, depende del Estado de Derecho que estemos. A las personas o las vemos como entes jurídicos o las vemos como seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodríguez Quesada Pavel. Gracias por su estadía en el Senado de la República. Tiene ahora el uso de la palabra Gerardo Romero García. Si es tan amable, maestro. Gracias. Gracias, doctor. Maestro Romero García tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, en esta primera intervención quisiera mencionar un par de ideas fundamentales que son las que he trabajado previamente y con las que pretendo exponer no solo un plan de trabajo, sino una filosofía en relación con el tema de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de los derechos humanos en México en términos generales. En primer lugar, una de las razones que nos mueven a todos los que trabajamos en relación con esta materia es sin duda lo que tiene que ver con la urgente necesidad de reforma o de modificación o de fortalecimiento a la CNDH. Sin embargo, hemos de ser muy cuidadosos, debemos de pensar, reflexionar bastante bien y con mucho cuidado, insisto, cuáles son las medidas que deberán de tomarse para verdaderamente reformar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y hacerla eficiente y hacerla
más cercana a la población, y para ello yo me permito mencionar el siguiente razonamiento. En primer lugar, la idea de que las recomendaciones que emite la CNDH pierdan esa naturaleza de recomendación y adquieran un carácter vinculatorio es una idea, a mi parecer, errónea. Se estaría equivocando con el sentido y con la naturaleza original y esencial por la que fue creada esta comisión. Y quiero explicarlo de esta manera. Si llegasen a tener carácter vinculante las recomendaciones de la CNDH, vamos a tener entonces a dos tribunales constitucionales interactuando en el mismo espacio, en el mismo momento, y con el riesgo de que las resoluciones que emitan cada una de estas instituciones puedan ser incluso contradictorias, y lejos de abonar a la construcción de un Estado de Derecho con criterios unificados, con criterios claros, vamos a tener una verdadera problemática de derechos humanos ahora en el ámbito institucional en la materia. Por eso yo creo que, como primer razonamiento, no se debería de promover esa reforma para que las recomendaciones sean vinculantes, aun y cuando sabemos que existe un importante sector o núcleo social que pues impulsan esta reforma. Ahora bien, ¿por qué otra razón no debería de cambiarse esta circunstancia o esta naturaleza propia de la comisión? Creo que nosotros nos hemos dado cuenta, y en México hoy lo dicen muchos organismos internacionales, ONGs nacionales, se vive una crisis de derechos humanos que es grave. Realmente hay una situación que es preocupante para toda la institucionalidad y toda la sociedad mexicana. No podemos seguir apostando que la única forma de transformar a la sociedad sea por medio de la coercibilidad, sea por medio de la obligatoriedad que las autoridades revistan sus decisiones. El derecho tiene dos funciones principalmente, lo decía Aristóteles de hace más de 2500 años, una función restaurativa y una función punitiva. La función punitiva nos queda clara y es la que podríamos decir es más popular entre la ciudadanía, pero el Estado mexicano requiere de una verdadera restauración del tejido social, y esta restauración únicamente va a poderse lograr con la existencia de autoridades, organismos e instituciones que, como la CNDH, sean capaces de establecer diálogo, sean capaces de generar conciliación entre la ciudadanía y las autoridades, sean capaces de buscar una vía alterna, que sea la vía de la paz, no la vía, si me permiten la expresión, no la vía del garrote. Por eso se requiere que se mantenga la actual naturaleza de la CNDH, por un lado, y por el otro lado, una propuesta que yo presenté en mi plan de trabajo y que aquí sí estamos buscando fortalecer a la comisión, dotándola de nuevas facultades y además de nuevas herramientas que sean posibles y que hagan la realidad de la vigencia y la defensa de los derechos humanos, es el tema de la defensoría, que si tengo oportunidad más adelante voy a poder explicar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, maestro. Las preguntas de las organizaciones, y el caso es el siguiente. ¿Cómo debe entenderse un estándar internacional en materia de protección a periodistas? Y el caso es el siguiente. El contexto se desenvuelve en un centro penitenciario para mujeres con graves problemas de hacinamiento y autogobierno. Dentro del mismo se han detectado 3 grupos específicos que controlan el ingreso ilegal de armas, principalmente punzocortantes y mercancías. Mediante la nota anónima, las autoridades penitenciarias tuvieron conocimiento de un motín planteado para ejecutarse al día siguiente. Dentro de la población carcelaria se encuentran mujeres embarazadas y recién nacidos. Tomando en cuenta lo anterior, exponga el criterio y las acciones que el Estado deberá implementar para evitar el motín y a su vez garantizar la seguridad de las personas privadas de la libertad. Gracias. Bien,
En relación con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, se debe de, por supuesto, atender a los mínimos que los tratados internacionales y los instrumentos que México ha ratificado en la materia. Se cuenta con ellos. Además de que evidentemente también existen criterios orientativos, criterios emitidos por cortes internacionales, en el caso de México, el reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, así como de los organismos y los comités de la Organización de las Naciones Unidas. En referencia con el caso específico en donde se establece esta problemática en un centro de reinserción social, evidentemente las medidas que el Estado tiene que tomar deben de ir enfocadas a la protección de los grupos vulnerables dentro de este espacio carcelario. En el ejemplo escuchamos que hace la referencia a la existencia de mujeres embarazadas, de niños recién nacidos y la eventualidad, emergencia de un motín en este lugar obliga a que las autoridades ejecutoras del sistema en el cual estén recluidos deban de tomar medidas urgentes necesarias para la protección, si es necesario el traslado de estas personas a otro centro de reinserción social, si es necesaria desde luego la investigación, la vigilancia de los distintos objetos o de los distintos personas que visitan el lugar, a fin de garantizar en todo momento la vida y la integridad física de las personas que estén en un centro de reinserción social como es este. No sé si se responde la pregunta o si hay alguna aclaración. Está bien. Vamos a proceder ahora a leer el caso y la pregunta que nos mandaron las organizaciones de la sociedad civil. Ya lo hice, perdón, me confundí, estaba aquí en suplencia de la queja. Vamos a pasar ahora a leer los indicadores, ¿no? Vamos a preguntarle sobre eso. Le pregunto a la senadora Antares, por favor, si quiere empezar. Con gusto, buenas tardes. Muy buenas tardes. Respecto a los indicadores establecidos también con organizaciones de la sociedad civil, le pregunto si ha tenido conflicto de interés en empleos anteriores. No, ninguno. ¿Cuenta con algún conflicto de interés actualmente? No, absolutamente. ¿Está o ha estado involucrado en casos de corrupción o fraude? No, en ningún momento. Gracias. Sí. Buenas tardes, bienvenidos. Factores de independencia personal. Ok, ¿cuenta con la independencia política partidista? La persona aspirante, es la pregunta, nada más es la pregunta. Bueno, la pregunta concreta es, ¿cuenta con independencia político-partidista? Sí, totalmente. ¿Cuenta con la independencia religiosa? Así es. Ok, gracias. Gracias. Sí, vamos a votar. Rápidamente. En cuanto a los indicadores de probidad, le quisiéramos preguntar si está usted, en caso de llegar a ser el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si está usted dispuesto a publicar su declaración 3 de 3. Sí, por supuesto. ¿Cuenta usted con alguna denuncia o sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? No, nada de eso, ninguna. ¿Cuenta usted con alguna denuncia o denuncia condenatoria o sentencia por temas relacionados con responsabilidades familiares? No, nada de ello. ¿Ha hecho usted algunas declaraciones en redes sociales públicas en contra de los derechos humanos de las mujeres? No, ninguna de estas. Gracias. En el tema de su experiencia, ¿está usted comprometido con la progresividad de los derechos humanos? Sí. ¿Ha trabajado con víctimas de violencia de derechos humanos? Sí, constantemente. ¿Cuenta con capacidad de diálogo con sociedad civil, académica, colectivos, entre otros? Así es. ¿Cuenta con imparcialidad respecto a familiares y amistades cercanas? Sí, así es. ¿Cuenta con aportaciones en el campo de los derechos humanos? Sí. Vamos a abrir ahora una ronda de preguntas. Los senadores y senadoras formularán las preguntas y usted contestará al final. Tiene 4 minutos para contestar
Solo quiero llamar su atención de que está sonando la alarma para votación. Cuando se abra el tablero, vamos a salir a votar porque tenemos 3 minutos y se congelará el tiempo en lo que usted ha consumido y le daremos el tiempo extra. Muy bien. Porque la votación requiere nuestra presencia en su caso. Claro. ¿no? Solo quiero avisarlo de antemano, es día de sesión y no hay manera. Claro. Tenemos que estar en ambos procesos simultáneamente. Se les pregunta a los senadores, senadoras, si quisieran hacer alguna duda, una pregunta. ¿Yo? Entonces, si les parece, empezamos de este lado. La senadora Nestora, por favor. Yo quisiera preguntarle qué papel debe jugar la CNDH en la promoción de los derechos humanos. Gracias. Gracias. ¿Ya se abrió? Bueno, pues hacemos pausa. Si les parece, vamos a tener teóricamente 2 dictámenes. Habremos una pausa de 5 minutos. Doctor, si es tan amable, y regresamos. Gracias. 5 minutos. Gracias.